¿Estamos viviendo realmente bajo la soberanía de Dios? Y con esta pregunta entonces en mente vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 4 del 11 al 17. Santiago capítulo 4 del 11 al 17. Sí, ya sé que se me olvidó. Y por ahí me van a decir después, pastor, si le olvidó la declaración. Bueno, ahorita la hacemos. Santiago capítulo 4 del 11 al 17. Bueno, permítame decirles también que este tiempo de enseñanza, gracias al Ministerio de Audiovisuales, lo grabamos para después pasarlo por un canal que tiene la Iglesia Bautista Grande Multitud en YouTube. No es muy visitado porque no es conocido, pero queremos que usted lo conozca y lo busque, Iglesia Bautista Grande Multitud, y ahí ya va a ver las enseñanzas, Dios mediante, domingo tras domingo, y ya hay otras enseñanzas previas a esta. Y cuando lo vea, pues dele un like para saber que usted está apoyando esa parte y que está, escuchando. Entonces, vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 17. Dice así la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora a lo que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendiga su palabra. Tome su Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy. Tengo lo que ella dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. La tesis y el argumento que Santiago nos presenta aquí en este texto es que la fe verdadera se expresa en una vida humilde y sometida a la soberanía del Señor. La fe verdadera se expresa en una vida humilde y sometida a la soberanía de Dios. Y Santiago expone esta verdad mostrando tres áreas donde esta fe genuina debe ser evidenciada. Y vamos a ver en primer lugar, y cuando hablamos de fe, obviamente estamos tomando una parte por el todo, estamos refiriéndonos realmente a la persona, porque la fe sola no funciona, la fe sola no es la persona que tiene la fe. Y una persona que tiene una fe genuina se manifiesta en el trato a los hermanos. Una persona que tiene una fe genuina se manifiesta en el trato a los hermanos. Versículo 11 y versículo 12 dice: hermanos, y noten bien que no está dirigiéndose a no creyentes, porque siempre hemos dicho que las cartas y todos los escritos de la Biblia están escritos
para los creyentes. Por lo tanto, no se le puede pedir a un no creyente que se sujete a lo que está en la Biblia, porque obviamente no se va a sujetar. Entonces aquí está diciendo hermanos. Pero a pesar de que son hermanos, tienen fallas, como nosotros también las tenemos. Y por eso es necesario trabajar cada día en esas fallas. Y los hermanos aquí tenían una falla, tenían varias fallas y vamos a mirarlas. Dice, hermanos, primera cosa dice, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Entonces Santiago comienza con el lenguaje. Fíjense que está hablando del lenguaje. Y dice, no murmuréis. Hermanos, no murmures. Y la palabra murmurar no es solo chisme. En su idioma original, en que fue escrito el Nuevo Testamento, implica hablar mal contra alguien con malicia, calumniar o difamar. Entonces, si tradujéramos eso en una palabra mucho más amplia, Santiago está diciendo, hermanos, no hablen mal de otra persona, de su hermano, y no hablen mal con malicia, no calumnien a su hermano, no lo difamen, no le manches su imagen, su reputación, su carácter, es lo que está diciendo Santiago. Y es la primera cosa que los hermanos estaban haciendo y que no deberían hacer. ¿Está bien? Es decir, aquí hay un pecado porque están haciendo algo que no deberían hacer. Y era murmurar, hablar mal, calumniar, difamar. La otra cosa que estaban haciendo mal es, dice, estaban juzgando al hermano. Y obviamente tengo que aclarar que el verbo juzgar tiene dos definiciones. Porque también en el día de hoy a veces algunas personas dicen, tú no eres nadie para juzgar, el que me juzga es Dios. Y resulta que el verbo juzgar tiene dos connotaciones, dos definiciones. Y la primera de ellas es determinar si algo o alguien es correcto o no. Si es contrario a la ley o no. Así de sencillo. Entonces, es formarse una opinión sobre algo o alguien. Y esta primera definición no es mala. ¿Me explico? Esta primera definición no es mala. Porque constantemente, cotidianamente estamos formando una opinión, estamos determinando si algo es bueno o es malo. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos juzgando, pero no estamos incurriendo en el pecado que Santiago le está diciendo aquí a los hermanos. Porque tú para determinar o para escoger lo mejor, tú tienes que determinar qué es lo peor y qué es lo mejor. ¿Sí? Y ese juzgar, Dios no está diciendo que no lo hagamos. Ese juzgar tenemos que hacerlo todos nosotros. No solamente en el asunto espiritual, sino en todo terreno. Tú vas a comprar un producto, te presentan tres, tú tienes que juzgar. ¿Cuál de los tres es más correcto? ¿Cuál de los tres se ajusta más a lo que tú esperes y a lo que es bueno? Cuando tú escoges uno, ya has juzgado, has determinado qué es lo bueno, qué es lo correcto. ¿Sí me estoy explicando? Eso Dios nos lo manda a hacer sin problema y no hay ninguna dificultad en ello. La segunda definición o aspecto del juzgar es que con base en la opinión formada sentenciamos a algo o a alguien, lo condenamos y de esta manera nos colocamos en una posición de autoridad superior, usurpando el lugar de Dios, que es el único juez, el único que emite una condena y una sentencia. Ahí está el problema. Entonces yo puedo, por ejemplo, en un momento determinado, vamos a analizar la conducta de una persona. Nosotros podemos decir, bueno, eso que está haciendo esa persona
no es bueno, es incorrecto. Estamos juzgando, porque estamos determinando lo correcto de lo incorrecto. Estamos diferenciando, estamos determinando, estamos distinguiendo. Pero de ahí a decir, el hermano debe ser castigado con esto y se va para el infierno y tal cosa, ahí no está el problema. Porque nosotros no somos Dios, ¿para qué? Emitir un juicio o emitir una sentencia de esa naturaleza. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a sus lectores de la carta. Hermanos, no juzguéis. Si me puedes escribir por el WhatsApp, yo te respondo por el WhatsApp para que no me interrumpa acá la grabación porque estamos grabando, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante. Entonces, aclaro, todos tenemos que juzgar. Todos tenemos que en un momento determinado determinar qué es bueno, qué es correcto, qué está fuera de la ley, qué no está fuera de la ley. Simplemente emitir una determinación, un juicio. En realidad es un juicio también, pero no es un juicio condenatorio. No es un juicio que sentencia. No es un juicio que dice, esta persona merece esto, esta persona tal cosa. Eso no estamos nosotros llamados a hacerlo. Nosotros podemos decir, no, la conducta de esta persona no es correcta. Eso lo podemos decir. No estamos de acuerdo, no está bien, pero Dios se encargará ya de determinar la sentencia en esa persona. Nosotros no somos nadie para eso. ¿Ya? Entonces, por eso dice aquí. Y hacer esto es como un ciudadano, una persona común y corriente que entra a un tribunal. Imagínense usted aquí los tribunales de justicia que hay aquí. Yo creo que en el centro cívico de la ciudad de Barranquilla entran a la sala, que cogen, le quitan la ropa al juez, ponen la ropa y le ponen un corro y con el martillo ya comienzan ellos a decir lo que el juez tenía que decir. Entonces, muchas veces nosotros hacemos eso. Le quitamos a Dios sus características, juez, y somos nosotros los que vamos a determinar qué es el castigo, qué es la sentencia y qué es lo que esa persona merece. Y eso no está bien y es lo que Santiago nos está diciendo. Mateo 7:1 dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y lo está diciendo en esa misma connotación. No en la otra, no en la primera, sino en la segunda. El dador de la ley, que es el legislador, es el que establece y tiene autoridad absoluta sobre la ley. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en realidad nosotros estamos como haciéndonos juez y por lo tanto estamos muchas veces yendo por encima de la ley. Estamos tomando un papel que no nos corresponde. Isaías 33:22 dice, claramente dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 32 lo dice entonces claramente. Él es el legislador. Dios es el legislador. Él es el que puede salvar o perder, como dice aquí Santiago. Y perder significa condenar. Dios es el que tiene el poder total sobre la vida y sobre la eternidad de cada uno de nosotros, los seres humanos. No hay nadie. No hay nadie que te pueda mandar al infierno. No hay nadie que pueda decidir si tú vas al infierno o vas al cielo. Nadie. Ya. Simplemente tú puedes determinar algo, pero no te corresponde a ti decir esa última palabra, esa sentencia. ¿Ya? Uno puede juzgar y decir, no, esta persona no está bien, esta persona, ya. Pero a Dios es el que tiene la última palabra de esa sentencia. ¿Ok? Ninguna persona, incluyendo los creyentes, estamos llamados a tomar el lugar de Dios como juez, sino vivir bajo la ley de Dios, quien es el único justo en su juicio. Entonces aquí valen hacer algunas preguntas personales. ¿Cómo estás tratando a tus hermanos en Cristo cuando hablas de ellos? ¿Murmuras de ellos? ¿Hablas mal y con malicia? Hermano, y esto es un pecado. Esto es un pecado que nosotros sutilmente, espiritualmente, aceptamos y no lo vemos como pecado.
Ay, ¿sabes qué? Imagínate tú. Sí, ¿verdad? Ora por él. Hermano, vamos a orar porque... Y resulta que la oración se convierte en un chisme, ¿ya? Y en una calumnia, porque a veces estamos diciendo cosas que de verdad no están pasando en la vida del hermano. Y estamos hablando con las personas equivocadas, porque si tú tienes que decirle algo al hermano, díselo. Pero no tienes que decírselo a otro, que no es el hermano. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, y tenemos que estar muy afilados espiritualmente porque esto es muy fácil de uno de caer. Comienza como algo muy sutil. Bueno, yo no quiero hablar mal del hermano, pero pa. Y el otro también dice, bueno, yo tampoco quiero hablar mal, pero, y así el otro dice, yo tampoco, y así cuando viene a ver, todos están hablando mal del hermano. ¿Cierto? Ese es el asunto. Entonces, ¿cómo estás tratando a tus hermanos en Cristo cuando hablas de ellos? ¿Los desacreditas diciendo algo contra su persona? ¿Lo tienes en bajo concepto y estima? ¿O le honras con tus palabras y detienes a quienes hablan mal de ellos? Porque eso debería ser en verdad nuestra reacción. Hermano, perdón, yo creo que estamos trabajando y tratando algo que no deberíamos tratar. Si algo tenemos que decirle al hermano, que uno de nosotros se lo diga o que tú te lo digas. Así de sencillo. Y creo que seríamos mejores creyentes y haríamos a la persona un mejor creyente. Porque algo que no me dicen a mí que yo estoy fallando, yo no tengo la oportunidad de corregir. Porque no lo sé, no me he percatado, no soy consciente muchas veces. O si soy consciente, no he querido trabajar en ello. Como estamos viendo en la ventana de Yohari, ¿verdad? Hay áreas en tu vida que tú tal vez no eres consciente. Tú no eres consciente de que no están bien. Y alguien necesita decírtela porque se ha dado cuenta. Entonces, esto es importante para no cometer el pecado de la murmuración y de hablar mal en contra de otra persona y con malicia. Porque esa es otra cosa. No hablamos mal para mejorar al hermano, porque si dijéramos, hermano, está pasando esto, esta persona tal cosa, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Ah, eso sería distinto, ¿verdad? Bueno, listo, vamos a emprender la tarea, vamos a darnos la tarea, la labor de ayudar al hermano. Pero si nos quedamos solamente en dar el problema y no una solución al problema, en realidad estamos murmurando. Y eso es lo que el Señor nos está llamando la atención en este sentido. Detente cuando te sientas tentado o tentada a murmurar de un hermano. Y mucho menos, no emitas juicios de condenación que solo le corresponden a Dios. Demuestra tu fe siendo humilde en el trato de tus hermanos, porque de esto se trata la humildad. La fe se demuestra en humildad y la humildad se demuestra en no murmurar del hermano y en no juzgar al hermano. ¿Ok? La pregunta final es fuerte y también bastante confrontadora que dice Santiago. ¿Tú quién eres para juzgar a otro? ¿Tú quién eres? En otras palabras, tú no eres Dios. Y Dios está usando a Santiago para escribir esto. Pero Dios no está diciendo a nosotros y dice a toda persona que murmure y que juzgue. Dice, tú eres Dios. Tú eres yo, diría Dios. No, tú no eres Dios. ¿Ok? Cada vez que juzgas, criticas destructivamente o condenas a un hermano, estás olvidando quién eres. Estás olvidando también quién es Dios. Si tú no eres creyente,
quiero decirte lo siguiente: ninguna persona tiene el derecho de condenarte. Pero Dios sí, porque Él es el juez de toda la tierra y sus juicios son justos. Y la Biblia dice que todos queremos justificarnos comparándonos con otros. Entonces la naturaleza humana dice: pues yo no soy tan pecador, o yo no soy un pecador como. Entonces sacamos a relucir al más grande pecador, mayor que yo o que tú, para justificar tu justicia. Pero la Biblia dice que no es lo que debemos hacer en realidad. Todos queremos justificarnos, pero nuestra justicia no debe ser comparada con otro, sino con el mismo Dios, que es el justo. Y a pesar de que Dios es justo, dice la palabra que Cristo, que es el único que tenía y tiene el derecho de juzgar, dice, eligió cargar con nuestro juicio en la cruz para perdonar nuestro pecado. Y entre eso el pecado de la murmuración, el pecado del juzgar. Pero dice la Biblia que ya Él vino para eso, con ese propósito por primera vez. Pero ahora ya vendrá, como por segunda vez vendrá, no para ser el que va a morir y cargar con nuestros pecados, sino el que va a juzgar, dice la Biblia, a los vivos y a los muertos. Así que si tú no eres creyente, lo único que te podemos decir a la luz de la palabra es que tienes el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo para acogerte en ella. Y si no, te enfrentarás con el juez de toda la tierra. Y sus juicios son justos y, como dice la Biblia, verdaderos. La Biblia dice también en Mateo 10:28 que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Porque hay gente que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Esos hermanos que están siendo perseguidos en muchas partes, le matan el cuerpo, pero dicen, no le pueden matar el alma. Y Mateo en este caso está diciendo, no temas a esos que te matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Más bien dice, temed a aquel que puede, y nuevamente la palabra, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque si hay un cielo, hay un infierno. Aunque lo niegues, por negarlo no va a dejar de existir. Aunque no lo creas, por no creerlo no va a dejar de existir. Dios es Dios justo y Él demanda justicia. Y como justo tiene que castigar. Y da oportunidades para uno arrepentirse en el trayecto de la vida. Pero si no se arrepiente, obviamente tendrá que enfrentar al juez justo con toda la carga de todos sus propios pecados. Entonces, como dije, en primer lugar, una fe genuina es una fe que se manifiesta en el trato a los hermanos. Un trato con humildad, en no murmurar, no hablar mal, y un trato de no juzgarle, en el sentido que hemos explicado. Una persona con una fe genuina, en segundo lugar, se manifiesta en planes sometidos a la soberanía de Dios. Una persona, un hermano, un creyente con una fe genuina se manifiesta en planes sometidos a la soberanía de Dios. Versículo 13 al 16. Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Esta palabra traficar, obviamente, cuando hablamos de traficar, no, marihuana, cocaína, tal. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí o no? Traficar significa negociar con fines de lucro. Negociar con fines de lucro. Ellos estaban diciendo entonces, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos en un año, nótese bien, iremos en un tiempo determinado a tal lugar, estaremos allá tanto tiempo, haremos tal cosa y finalmente dice, y ganaremos. O sea, obtendremos una ventaja, buscaremos un provecho personal. Y dice, cuando no sabéis lo que será mañana.
Porque ¿qué vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Y toda jactancia semejante, dice, es mala. Entonces aquí Santiago presenta un discurso muy típico del ser humano que es confiado. Dice, un tiempo definido, hoy y mañana. Un lugar definido. Una actividad, una ciudad. Una actividad definida que van a hacer y una aseguranza de ganancia. ¿Y dónde está Dios ahí por algún momento? No está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Y lo que Santiago aquí está haciendo es denunciar la arrogancia de aquellos que planean su vida como si fueran dueños absolutos de su futuro. En el contexto comercial de aquel entonces, como lo es hoy también, muchos confiaban en sus negocios y en sus proyectos sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Y a veces nosotros nos podemos quejar, ¿verdad? ¿Por qué no me salió bien esto? ¿Qué pasó? Y entonces decimos, Dios, pero tú, mejor dicho, tú no me amas, tú no me escuchas, tú eres aguafiesta. Y una cantidad de cosas le podemos decir a Dios. Tú no existes, si tú existieras. Pero no sabemos que nos hemos metido por el camino que no es. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios en nuestros planes, en nuestros proyectos. Para nada. Aquí está retratado el hombre de aquel entonces y el ser humano de hoy en día. Y eso es lo que Santiago denuncia aquí. Dios no condena la planificación en sí, porque no está diciendo que no planeemos. Hay un pequeño detallito que es el problema, y es la autosuficiencia, la confianza exclusiva en los recursos propios. Mañana iré, hoy y mañana iré a tal ciudad, duraré un tiempo, haré esto y tal cosa. Esa es la confianza puesta en uno mismo, en sus propios recursos. Somos dueños del futuro, dice aquí esta persona. Y eso es lo que condena a Dios. No la planificación. Nuestra vida tiene que ser planeada, pero debe ser planeada como si dependiera únicamente de Dios. El peligro de la independencia y la autosuficiencia es olvidar que todo depende de la voluntad de Dios. Proverbios 27:1 nos dice que no debemos jactarnos del día de mañana, porque o sabemos qué dará de sí el día, dice el texto. ¿Quién puede asegurar que mañana estará vivo? Podemos planear, pero dice aquí, si Dios quiere. Entonces, es encomendarnos a Dios, es depender de Dios, es confiar en Dios. Pero Dios puede deshacer nuestros planes. Si no están conformes a su voluntad, Él los puede deshacer. Entonces, lo mejor es que nosotros busquemos la dirección de los planes de Dios para nuestra vida. La Biblia narra una historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 12, 19 al 20. Un hombre rico dice, gané mucha plata en el 2025. Tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir de viaje, voy a hacer esto, voy a comprar esto, Y el Señor se le aparece y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? ¿Quién lo disfrutará? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja para estar bien, obtener dinero y estar no sé qué, no sabiendo que el día de mañana Dios le puede decir, mi hijo, mi hija, hasta aquí llegaste. Y nuevamente lo que dice el texto, y lo que ha almacenado, ¿para quién será? Jeremías nos dice que no es del ser humano ordenar sus pasos.
ni su camino. 10:23, Jeremías. Entonces Santiago rompe la ilusión con una declaración y una pregunta. La declaración es: no sabes lo que será mañana. Tú y yo no sabemos lo que será mañana. Y la pregunta es: ¿qué es vuestra vida? Entonces dice: la vida es como una neblina. ¿Y sabe qué es una neblina, no? Yo sé que aquí en Barranquilla no se ve, y lo que se ve a veces es de humo, de contaminación ambiental, ¿ya? Pero las pocas veces que hemos visto la neblina es un humo, ¿verdad? Un humo breve. Y yo sí he visto neblina mucho más fuerte. La primera vez que yo vi neblina fue cuando viajaba de aquí para allá a Cali. Y en esas montañas allá de Medellín, para ir para allá, recuerdo una vez que yo estaba aquí el conductor, y ahí estaba y allá adelante no se veía absolutamente nada. Blanco, blanco, blanco. A tal punto que el compañero del conductor tenía que salirse, montarse en la defensa del carro e ir así, como palpando a ver si había algo adelante. Pero obviamente cuando tú ves la neblina de allá, y cuando tú estás llegando a la neblina, no, y oye, ¿dónde está la neblina? ¿Por qué? Porque la neblina es eso, un humo breve que en realidad es fugaz, pasajero, frágil. Y dice Santiago: así es nuestra vida. Breve, frágil, pasajera, fugaz, de corta duración. Es lo que está diciendo Santiago. Esa es nuestra vida. La vida se desvanece, desaparece sin dejar rastro. Dígame, a ver, si alguien después que muere deja algún rastro como tal. Con el pasar del tiempo nos olvidan, porque para allá vamos nosotros también. Si el Señor no viene antes, obviamente. Pero esa es la vida. La neblina parece sólida, como dije ahorita, a la distancia. Pero cuando te vas acercando, desaparece. Una ilusión, como una ilusión. Así es nuestra vida, hermanos, cuando creemos que controlamos el mañana. Recordar esto nos debe llevar a vivir con humildad, sin orgullo ni autosuficiencia, consciente de que solo la gracia y la bondad de Dios nos sostiene cada día. O sea, cada vez que nosotros nos levantemos, después abrimos nuestros ojos: Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias porque tengo salud. Tengo los signos vitales funcionando. Eso debería ser el primer pensamiento que debería llegar a nuestra mente. Gracias, Señor. Me desperté. Desperté. Gracias. Porque algún día tú y yo no nos vamos a despertar. Algún día tú y yo, el aliento de vida se va a ir. Ignorar esta realidad, quiero decir, hermano, es vivir en soberbia y sin reconocer y depender de Dios. Entonces, el llamado de Dios es a ser consciente de que tu vida es breve y es frágil. Y planear sin Dios no es sabiduría, es arrogancia práctica. Y recuerda esto cada día, al momento de que tú te despiertes, te levantes. Y si eres no creyente, no vivas como si la mañana estuviera garantizado, porque no controla ni el próximo aliento que puedas dar. Hay personas que tú las ves hoy, ahorita, y cuando llegan a tu casa de pronto, uy, se murió el vecino. Uy, pero si yo lo vi esta mañana, estaba barriendo, ¿ves? Así van a decir de nosotros algún día también. Así van a decir.
Entonces, conservemos una perspectiva correcta de la vida. Seamos conscientes que somos breves. No nos jactemos. No digamos, mañana voy para estar. No, si el Señor quiere, con humildad. Si Dios permite. Vivamos como Cristo, que en cambio vivió sabiendo que su tiempo estaba en manos del Padre. Incluso su momento de llegar a morir. Jesús siempre fue consciente de eso. Ha llegado a la hora. Ya me tengo que ir. Voy al Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio. He acabado la obra. Muy consciente. Y era Dios hecho carne. Vivamos como Jesucristo. Una fe humilde reconoce el control y la soberanía de Dios y dice, si el Señor quiere. Y esto no debe ser una muletilla, hermano, porque es que nosotros hemos usado palabras como muletilla. Y una de esas palabras que usamos como muletilla es esta. Si Dios quiere, pero si Dios quiere, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Entonces, no usemos la palabra como una muletilla, sino realmente como una confesión de fe. Reconoce que Dios gobierna tu vida, Dios gobierna tus planes, Dios gobierna tu futuro. Y la fe no elimina la planificación, pero la fe somete la planificación a Dios, que es distinto. Reconoce que todo depende de la voluntad de Dios, de su querer soberano. Cada acción, cada decisión, cada proyecto debe estar sujeto a si el Señor quiere, o como una expresión real de una dependencia y una confianza en Dios, no como un cliché religioso. Vive con planes, pero con el corazón rendido y sensible a lo que Dios reordene y reoriente en tu vida. No digas haré, sino si Dios quiere, haré. Para no creyentes, quiero decirte, hasta que no reconozca la soberanía de Dios, vivirás en rebelión aunque tengas éxito. Hasta que no reconozca la soberanía de Dios, vivirás en rebelión aunque tengas éxito. Mucha gente tiene éxito a la luz del mundo, pero viven en rebeldía a Dios. Y todas esas personas necesitan rendir y entregar su vida a aquel que entregó la suya por ti y por ellos. Y el Evangelio nos recuerda que la causa de la brevedad de la vida, de la fragilidad de la vida, es por la entrada del pecado en el mundo. Por eso somos así, frágiles, fugaces, breves. ¿Por qué? Porque el pecado entró en el mundo, porque Dios le dijo a Adán, el día que este árbol, de ese fruto de este árbol comieres, ciertamente morirás. Por eso es la vida breve. Versículo 16, pero dice, ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es pecado. Es mala, perdón. Entonces la jactancia en planes y en logros sin Dios no es neutral. Santiago dice, es mala. Voy a repetir esto. La jactancia en los planes y los logros sin Dios no es neutral. Dice, es mala. La jactancia es mala. Engloriarse de vivir sin Dios es lo incorrecto. Y aquí estamos viendo que el orgullo no solamente se piensa, se dice. Porque estamos diciendo, mañana iré y haré esto y lo otro. El orgullo produce una falsa seguridad porque ignora la fragilidad de la vida. Y la verdadera gloria no está en lo que logramos, sino en reconocer la gracia de Dios en todo, como dice Pablo. El que se gloríe, gloríese en el Señor, dice Pablo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, dice Pablo también. ¿Okay? Cuidado, mi hermano, con atribuirte lo que
Solo Dios ha sostenido. Tu éxito sin Dios no es señal de bendición, sino de paciencia divina. Esto es algo que a veces de pronto no alcanzamos a comprender, a veces como creyentes y a veces los no creyentes también. Confundimos el éxito en este mundo con la bendición de Dios, pero son dos cosas distintas. Una persona puede tener éxito en este mundo y no ser bendecido por Dios. De hecho, la Biblia dice de que aprovechar a una persona si ganare todo el mundo y perder su alma. Y nuevamente está la palabra ahí, perder. El éxito en este mundo no es bendición de Dios. El éxito de este mundo puede ser señal de bendición de Dios, pero no necesariamente es bendición de Dios. Y nosotros confundimos eso. Pero ya hemos explicado aquí muchas veces que hay una gracia común de Dios. Y lo expresa el texto que dice, el sol cae sobre buenos y malos. Es decir, que tú por ser creyente, cuando está el sol caliente, tú dices, no, como yo soy creyente, a mí el sol no me hace daño. No me calienta. No, si te calienta también. Igual pasa con el no creyente. Entonces, hay una gracia común que hace que las cosas en este mundo caigan sobre buenos y sobre malos. Pero es una gracia común. Hay ateos o hay personas que dicen, yo no creo en Dios, ¿qué es Dios ni qué nada? Sin embargo, tienen el sustento diario. ¿Por qué? Porque tienen fuerza, tienen vitalidad para trabajar. Porque el día que Dios le quite ese aliento, esa vitalidad, hasta ahí llegó. Pero ellos no lo miran así. Ellos lo dicen, no, es que yo porque yo tengo fuerza, porque yo trabajo, porque yo... Pero el día que Dios diga, necio, hasta ahí llega la vida de esa persona. Entonces, las bendiciones caen sobre todos por la gracia común. Pero hay bendiciones que caen solamente sobre los creyentes. Pero aquí estamos hablando de esa gracia común. Para que no nos engañemos, ¿verdad? Porque el éxito sin Dios no es señal de bendición, sino de una paciencia divina. Y en tercer lugar, finalmente dice, una persona con una fe genuina se manifiesta en hacer lo bueno. Versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. Santiago entonces termina diciendo que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. O sea que pecado no solamente es hacer lo malo, sino omitir hacer el bien conocido. Omitir hacer el bien conocido. Si tú sabes que hay algo que es bueno de hacer y no lo haces, es pecado. Es lo que está diciendo la Biblia. Entonces aquí nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque una verdad que tú sabes, que tú conoces y no vives, te condena. Ahora, no estoy hablando aquí para creyentes, no te condena en el sentido de que pierdas la salvación, que no eres cristiano, no. Te condena en otros sentidos. ¿Okay? Una verdad que tú y yo sabemos y la hacemos es pecado. Si ya tú estás escuchando aquí que no debes murmurar de tu hermano, que no debes juzgarlo, que no debes hartarte el día de mañana, ya tú sabes esta verdad y no la haces, se te cuenta como pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Tú y yo tenemos que ser conscientes de eso para decir, Señor, perdónanos y ayúdame, Señor, para no seguir cayendo en este pecado. Es lo que tenemos que decir, es la reacción normal, natural de un creyente en Cristo. Porque la verdad no vivida condena. La responsabilidad crece con el conocimiento. Y aquí también cae una responsabilidad sobre nosotros.
cuanto más claridad se tiene de lo correcto que debe hacerse, mayor es la obligación de practicarlo. Entonces, fíjese lo que pasa, ¿verdad? Entre más conocimiento tú tienes de lo que Dios te manda, más te hace responsable de hacer eso. En las iglesias donde no se predica la verdad, esas personas tendrían más excusa. Más excusa para no hacer porque no saben, no conocen. Pero donde se predica la palabra, se predica la verdad de Dios y se conoce esa verdad, la responsabilidad es mayor cada vez que tú y yo la escuchamos. Porque el que sabe hacer lo bueno, el que conoce lo que es bueno, lo que es correcto y no lo hace, es pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Saber lo correcto y no ponerlo en práctica muestra incredulidad y desobediencia. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por ese pecado también de desobediencia. Cada verdad conocida debe convertirse en práctica y esta práctica debe llevar a la madurez espiritual. La Biblia dice en Lucas 12:47 que un siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no la hizo. Y ese, dice la Biblia, recibirá mucho más azotes que el que no supo. Entonces, mi hermano, no basta conocer las verdades de la palabra de Dios día tras día. Debes vivirla, debes practicarlas. Y tú, si no eres creyente, hoy sabes que necesitas rendirte a Dios. No hacerlo te hace responsable también. O sea que aquí no hay escapatoria. Conclusión, hermanos. Hoy Santiago entonces nos invita a examinar si nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros planes, nuestra obediencia refleja una fe viva, una fe genuina, o una fe que solo existe los domingos. Pero el resto de la semana, de lunes hasta el próximo sábado, ¿qué Dios ni qué Dios? No tengo en cuenta a Dios. Como decía alguien, aquí no vengas a meter a Dios. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y no eres creyente? ¿Cómo así que no metas a Dios? Ese es fanatismo. Fanatismo. Mira a ver qué haces. Porque nuestra vida, el centro debe ser Dios. Nosotros debemos vivir en el centro de su voluntad, prestos a obedecer. El cristianismo no se vive los domingos nada más, se vive todos los días de la semana, todos los 365 días del año de este domingo, de este 2026. Gente que ora, que canta, que confiesa fe, pero habla, planifica y decide como si el Señor no fuera soberano. De nada nos sirve a nosotros cantar aquí, orar, hacer todos los malabares, todos los rituales, todas las cosas, pero tenemos la frase, la soberanía de Dios, Dios soberano, como una frase nada más. Pero el momento de la práctica de la vida diaria, no somos conscientes de esa soberanía. Este pasaje entonces nos confronta con una verdad incómoda. No negar a Dios con los labios no significa honrarlo con la vida. No negar a Dios con los labios no significa honrarlo con la vida. Porque mucha gente dice, no, yo creo en Dios. Yo amo a Dios. Así dice, ¿verdad? Y por decir yo creo y yo amo a Dios, ya, todo bien. Todo bien. No. No negar a Dios con los labios no significa honrarlo con la vida. Y hoy entonces Santiago nos preguntará, ¿nuestra fe gobierna nuestra lengua? ¿Nuestra fe gobierna nuestro futuro? ¿Nuestra fe gobierna nuestras decisiones?
o solamente nuestras palabras? Una fe verdadera vive humilde en su trato con el prójimo. Depende de Dios y obedece a la verdad. Entonces, la pregunta final no es si creemos en la soberanía de Dios, sino si vivimos bajo la soberanía de Dios. Es distinto, ¿verdad? Hermanos, que este 2026 sea un año en el cual nosotros tengamos en cuenta esto que Santiago nos está diciendo, ¿verdad? En realidad, sin querer queriendo, como dice el Chavo, ¿verdad? Sin querer queriendo, este texto nos quedó bien para iniciar este año. Porque de verdad, nosotros cuando termina un año, este año voy a hacer, voy a tal. Aguántate, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y de verdad decirlo de corazón, si Dios quiere. Y no decir si Dios quiere y después enojarnos cuando las cosas no nos salen como nosotros queríamos. Entonces, ¿dónde está el si Dios quiere? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque a propósito de un comienzo de año, nosotros como seres humanos siempre nos damos a la tarea de planear, de proyectarnos. Y hemos aprendido que planear y proyectarnos no está mal, pero una planeación sin ti es el problema. Por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos perdone, porque tal vez ya hemos hablado, pensado, hasta tal vez ya hemos dado los primeros pasos para hacer cosas sin consultarte a ti, sin poner eso delante de tu presencia. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, al planear bajo tu voluntad. A estar sensibles a lo que tú tienes para nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús para que también nos perdones todo pecado de murmuración, todo pecado de juzgar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, Señor. Ayúdanos, Dios, para detener a tiempo todo tipo de murmuración en nuestras vidas y en la vida de los demás. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser humildes, a considerar a nuestro hermano en alta estima, a darle la honra que él merece, a contribuir con su crecimiento, con su edificación, con su madurez espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nuevamente, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a recordarla, a masticarla, a digerirla y hacerla, Señor, y convertirla en fibra moral y espiritual para nosotros. Pero también a compartirla en momentos oportunos con quien lo amerite y lo necesite. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga cada una de sus vidas. Saluda a la persona que tenga a su lado y alrededor.